El siglo de las luces y la Revolución Francesa. El espíritu del racionalismo y, en general, de la nueva filosofía se mantiene durante los siglos XVI y XVII confinado en medios filosóficos y universitarios muy reducidos. La sociedad en general y el régimen político de los pueblos se conservan durante estos siglos muy semejantes a lo que habían sido durante la Baja Edad Media. El espíritu religioso continuaba vivo en todas las clases de la sociedad, pues, aunque el protestantismo había escindido a los cristianos y las guerras de religión asolaban a Europa, una auténtica religiosidad dominaba incluso entre los mismos protestantes, que no podían prever, naturalmente, las consecuencias de la herejía. La sociedad estamentaria y la monarquía por derecho divino se mantenían en todas partes. Durante el siglo XVIII el espíritu de secularización, de suficiencia racional y de escepticismo invadieron la sociedad, no en sus clases medias y populares, que fueron las más adictas a la fe y al antiguo régimen, sino en los medios aristocráticos y cultos. Los ideales del racionalismo y el espíritu de emancipación penetran en los salones de la alta sociedad, sobre todo en la corte esplendorosa de Luis XV, y se forma en ellos, en torno a damas ilustres o magnates cultos, un ambiente filosófico cuya principal manifestación era la crítica demoledora de los principios y supuestos teóricos en que la sociedad y la monarquía se apoyaban todavía. De este ambiente frecuentado por la aristocracia, los hombres de letras, la magistratura, la burguesía rica y cierto número de abeits ilustrados, brotó un movimiento que se conoce en la historia con el nombre de iluminismo o ilustración. En el orden intelectual este movimiento es esencialmente superficial y, como todo el siglo llamado, de las luces, no tiene verdadera importancia filosófica, pero sí la tiene histórica y políticamente, supuesto que se trata de la irrupción en la sociedad de las ideas y anhelos del racionalismo, y ello arrastrará tras de sí grandes consecuencias. El nombre de iluminismo procede del ideal implícito en este movimiento de iluminar todos los sectores de la realidad para hacer que el hombre se guíe solo de su razón, y promover así el progreso. Según la concepción implícita en la Ilustración, el hombre ha vivido hasta aquí prisionero de creencias irracionales y de saberes oscuros y supersticiosos, basados en la autoridad y en la costumbre, pero ha llegado la época en que la razón se ha hecho cargo de su papel de directora de los destinos de la humanidad. Ella arrinconará a los antiguos ídolos de la ignorancia e iluminará la realidad toda, hasta que ésta aparezca al hombre sin misterio ni facticidad irracional, clara y evidente como un teorema matemático. A esta obra de iluminación racional va dedicada la gran obra constructiva a que se aplicaron los prohombres de la Ilustración, la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. En ella colaboraron las primeras estrellas de aquel firmamento de las luces, Dionisio Diderot, Juan de Alembert, incluso Voltaire y Rousseau. La que fue famosa enciclopedia es hoy, como tal, una obra arcaica y superada, que nadie consulta, pero, a más de constituir el exponente de aquel movimiento, tuvo la importancia simbólica de ser el primer libro de lo que se ha llamado espíritu cientificista. Hijo del racionalismo. Según ese modo de pensar cientificista, lo que llamamos conocimiento religioso y filosofía metafísica no son más que explicaciones imaginarias que el hombre forja sobre aquellos sectores de la realidad a donde aún no ha llegado el conocimiento científico, puramente racional, sectores que el progreso de la ciencia va reduciendo paulatinamente y que acabará por anular, haciendo ver la esterilidad y falsedad de tales pseudociencias. Un filósofo posterior, Augusto Comte, 1798 a 1857, que supo captar muy bien la concepción implícita en la Ilustración y en el cientificismo, supuso que la humanidad atraviesa en su evolución por tres estadios sucesivos, el estadio religioso, el metafísico y el científico o positivo. De aquí el nombre de positivismo que dio a su sistema. Según él, el hombre, en un principio, lo ignora todo, y teme a la naturaleza que le rodea creyéndola animada y movida por poderes ocultos, por fuerzas sobrenaturales.
La realidad se explica para él por el poder de los dioses y espíritus superiores. Más adelante, la razón va depurando esta visión de las cosas, y la pluralidad de dioses, politeísmo fetichista, se va convirtiendo en un dios único, monoteísmo, y este solo dios va perdiendo sus caracteres divinos y sobrenaturales para convertirse en un principio metafísico. Este es el tránsito del estadio religioso al metafísico, que realizó la humanidad en tiempos ya remotos, aunque históricamente la aparición de un estadio no anula la supervivencia de la concepción superada, de las religiones, en este caso. Pero más tarde la evolución del progreso racional lleva a ver en esos oscuros principios metafísicos algo también irreal. Innecesario, basta con el conocimiento concreto, científico, basado en la observación de hechos y en la deducción matemática para ir penetrando el universo, que, si de hecho no nos es conocido en su totalidad, lo puede ser en un futuro teórico. Este es el estadio racional o positivo, definitivo, de la humanidad, en el que la razón toma conciencia de su propio poder. Lo desconocido se convierte así de misterio en problema, el misterio. Es decir, lo suprarracional o simplemente fáctico, desaparece para ser conceptuado como mero problema, es decir, como algo que se resolverá cuando poseamos todos los datos. La actitud personal de los enciclopedistas, congruente con esta concepción, era meramente crítica, un altivo desdén hacia las perecederas creencias del vulgo ignorante y la pasividad espectadora del iniciado, que espera tranquilamente el proceso que él conoce y ha de venir necesariamente por sus pasos. El enciclopedista puro no era un revolucionario respecto al medio en que vivía, su actitud hacia las creencias, antiguas teorías y viejas instituciones era meramente crítica y despectiva. Semejábase esta actitud a la que, respecto a las creencias religiosas, adoptaban los antiguos gnósticos, para quienes no eran estas más que visiones imaginativas, representaciones populares de una más profunda verdad, que es la concepción filosófica del universo. Sin embargo, en el seno de la Ilustración surgió una voz que, si participante del espíritu general del movimiento, era disidente respecto a su filosofía de la historia y, por ende, respecto a la actitud personal que ante ella debe adoptar el hombre, esta fue la voz de Juan Jacobo Rousseau, 1712 a 1778. La Academia de Dijon propuso en 1749, para un certamen de trabajos, esta cuestión: ha contribuido el progreso de las ciencias y las artes, esto es, la civilización, al mejoramiento moral del hombre? A esta pregunta todos los enciclopedistas e ilustrados hubieran contestado de modo afirmativo: la civilización libera al hombre de las nieblas de la ignorancia y del mito y lo acerca al ideal de la omnisciencia. Pero Rousseau sorprendió a sus contemporáneos respondiendo negativamente. El hombre, según él, nace bueno, y es la sociedad existente, basada en creencias y tradiciones irracionales, la que lo hace malo. Desconfiado, simulador, injusto. Para Rousseau el advenimiento de la era racional de la humanidad no se realizará por sus pasos contados, en un lento pero necesario abandono de los ídolos, o viejas creencias, porque la irracionalidad, con sus productos culturales y sociales, no es meramente un estado previo que se transformará en ilustración, sino que es la causa del mal, del único mal posible, origen de la perversión del hombre, que es naturalmente bueno. Las instituciones, las leyes, la sociedad toda nacida a la sombra de los ídolos no solo malea al hombre, sino que perpetúa el mal con un ambiente definitivamente viciado. Es preciso, en consecuencia, destruir esa sociedad para, sobre ella, edificar la nueva sociedad racional, en la que el hombre, libre de esas influencias nocivas y sometido solo a un poder mínimo, recupere el máximo posible de libertad y, con ella, de su espontánea inocencia. Entonces surge en el seno de aquel ambiente el espíritu revolucionario, por oposición y en contraste con el plácido espíritu enciclopedista, que simplemente esperaba la evolución
La consecuencia de todo este largo movimiento de secularización y racionalismo, espoleado al fin por esta ideología revolucionaria, fue el hecho histórico que se conoce con el nombre de Revolución Francesa. En un principio, la Revolución Francesa fue solo un motín popular contra un estado de abandono y mal gobierno circunstanciales. Pero como el ambiente estaba intelectualmente minado en aquellas clases superiores en que debía apoyarse la monarquía, terminó en alzamiento contra la propia monarquía y cuanto el antiguo régimen representaba. Cuando en 1793 rodó la cabeza de Luis XVI, segada por la guillotina, caía un régimen político que hundía sus raíces y su prestigio en los más remotos tiempos de la Edad Media, y comenzaba para los pueblos el régimen de suelo revolucionario. Esta revolución parisina, en la que el pueblo amotinado adoró en la catedral a la diosa razón, habría de representar en la historia y en la vida de los hombres una mudanza solo comparable con la que representó la entrada de los bárbaros en Roma. Es decir, la caída del mundo antiguo. El nuevo sistema político derivado de la Revolución Francesa, que se extenderá rápidamente a todos los países, tras sus diversos periodos revolucionarios, recogerá el conjunto de ideas que hemos perseguido desde los albores del racionalismo, a través principalmente de la Acquis de Rousseau, y que será conocido por los nombres de liberal o democrático. Este régimen político supondrá, ante todo, una negativa rotunda a las instituciones políticas y sociales que la vida de los pueblos había formado en una evolución de siglos, gremios, clases, municipios autónomos, etc., y ello por tres razones. En primer lugar, de acuerdo con Rousseau, porque estas instituciones, encuadrando al hombre y quitándole libertad, lo malean, son la sociedad histórica causa de su perversión. En segundo, de acuerdo con Locke, porque se basan en principios religiosos y morales, que pertenecen a la interioridad y al artificio de cada mente, y no pueden imponerse socialmente. En tercero, de acuerdo con el espíritu general del racionalismo, porque no son racionales. Destruidas las instituciones históricas intermedias entre el poder del Estado y los individuos, quedarán tan solo el individuo y el Estado, el cual habrá de tener una función meramente negativa y jurídica, la salvaguardia de las libertades individuales y la coordinación de derechos. Ello responde también a la concepción rawsoniana que ve al hombre naturalmente inocente, y a su obrar, tanto mejor cuanto más cerca esté de una espontaneidad sin influencias. En cuanto al poder de este Estado gendarme, concibe el sistema liberal que no procede de Dios o de una legalidad superior al hombre, sino de un pacto entre los individuos, de la voluntad de estos, en definitiva. La concreción de este poder, y el matiz que imprimirá a su actuación en esa misma función que le concierne, dependerán de la opinión popular recogida individual y matemáticamente en el sufragio universal. Este aspecto responde, como vimos, a la teoría de Locke, que, a fuer de empirista, no admitía más realidad que los individuos, y de su concepción de las ideas compuestas como complejos de sensaciones que se forjan en una mente individual. Por fin, el sistema de instituciones políticas y de órganos jurídicos del Estado deberá establecerse en una constitución política trazada exclusivamente a la luz de la razón. Ello representará, para cada país, el abandono de los viejos ídolos y de las instituciones irracionales y su entrada, por la senda del progreso, en el reino de la razón. Esta visión de la vida humana colectiva como penetrable y organizable totalmente por la razón responde, naturalmente, a la concepción filosófica general del racionalismo. Con el establecimiento del régimen democrático o liberal se consuma en la vida política de los hombres la revolución secularizadora y racionalista, que desde la época del Renacimiento se fraguaba en el campo del pensamiento filosófico. El protestantismo en el terreno religioso, el cientificismo en el campo del conocimiento de la naturaleza, el liberalismo en lo político, son sucesivas aplicaciones del mismo movimiento de autonomía humana y de racionalización laicista que durante este siglo XVIII parecía querer encuadrar la vida toda en moldes intelectuales. Pero el iluminismo del siglo de las luces,
si se lo considera desde el punto de vista de la filosofía, es un movimiento débil y superficial. En realidad, esta mitad del siglo XVIII corresponde a un momento de grave crisis para la filosofía. El empirismo ha hecho una dura crítica del racionalismo cartesiano, pero esta crítica ha terminado en un escepticismo llevado hasta sus últimas consecuencias, el fenomenismo de Hume. Será preciso replantear los problemas para encontrar una solución más profunda y amplia que salve a la concepción general racionalista de la demolición empirista y escéptica. Esta será la tarea de Manuel Kant, en quien confluyen racionalismo continental y empirismo inglés, los dos hilos del pensamiento moderno.